acerca de la gracia del Señor. La gracia del Señor en algún momento de nosotros, de nuestras vidas, nos tocó. Porque yo lo sé, porque estamos aquí en este día sentados buscando su presencia. Y están sentados en un lugar, tal vez en algún momento de su vida pasada, nunca pensaron que pudieran estar sentados para adorar al Señor, para buscar su rostro, para establecer una relación con Él. ¿Por qué? Porque no le conocíamos. Pero un día, un toque de su gracia, que es el tema de hoy, nos alcanzó. Tocó nuestras vidas. Tal vez en el principio algunos de nosotros hemos luchado para no seguir en este camino, pero su amor nos atrapó. Porque cuando experimentamos tanta bondad de parte de Dios, que es lo que define su gracia, cuando experimentamos tanta bondad y tanto amor de parte de Dios, es imposible volvernos al mundo, porque sabemos que el mundo no puede ofrecernos lo que Dios nos da de gratis. En toda parte del mundo te cobran para darte un momento de alegría, pero no de felicidad. Pero cuando la gracia de Dios te toca, pone en tu rostro esa misma carisma, ¿verdad? Que refleja en tu rostro esa misma gracia. Amén. Ese gozo, esa felicidad. No es que el pueblo cristiano no tiene problema, pero cuando tiene problema tiene donde apoyarse. Contrario al mundo, cuando tiene problema no tiene donde apoyarse. Algunos, al no tener donde apoyarse, recurren al suicidio o a otra cosa ¿verdad? Pensando que de esta forma se salen de todo. Y en esta mañana quiero que entendamos la importancia de vivir bajo la gracia del Señor. Porque ciertamente todos nosotros hemos recibido un toque de su gracia. Pero después de haber recibido ese toque de gracia, ¿qué hacemos con esa gracia que tocó nuestras vidas? Porque aquel que es tocado por la gracia del Señor ya no puede andar en amargura. Porque la amargura no le da crédito a la gracia de Dios. Amén. Y nuestra salvación es esta. Cuando Dios se indignó Él, porque se humilló para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entendemos entonces que lo que hemos recibido no era porque lo merecíamos. Es simplemente que Él nos amó tanto que entregó a su Hijo para que pudiéramos ser salvos. Esa es la gracia de Dios. Que siendo nosotros malos, Él manifestó su bondad con nosotros siendo malos. Porque nadie, nada en el mundo podía tener una justificación de tal forma que pudiera reclamarle al Señor la entrada en el reino de los cielos. Eso fue un don de su parte, ¿verdad? Pero ahora, después de haber sido tocado por su gracia, ¿qué hacemos con la gracia que Él nos ha dado? ¿Estamos usando esa gracia para tocar la otra vida? ¿O estamos simplemente conforme con que hemos sido tocados por su gracia? Es la
pregunta que cada uno de nosotros deberíamos de hacernos en esta mañana. Porque, ¿cuál es la importancia? La importancia es que como he recibido lo que he recibido por gracia, quiere decir aquel que no se lo merece, hace de que en mí brote esa misma gracia para aquel que no se lo merece. Quiere decir que aquel que debería de sacarme de quicio, saca de mí la gracia. Gloria a Dios. Y vamos a ir desarrollando, empezando con el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8. Y 9. Y con toda reverencia lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Padre Santo, gracias. Santa es tu palabra, pura y poderosa para transformar vidas. Y yo, Señor, aquí, presente como instrumento en tus manos, te pido en el nombre de Jesús que puedas tocar mi mente, mi corazón, de manera que puedas purificar toda palabra que en esta mañana saldrá de mi boca para la edificación del pueblo por el cual tú diste tu vida. Úsame, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Se pueden sentar, mis amados. Porque por gracia soy salvo. Quiere decir que yo no puedo en ningún momento decirle, mira, Señor, ¿te acuerdas lo bueno que yo fui? ¿Te acuerdas de los sacrificios? ¿Te acuerdas cuando yo caminaba de rodillas y que me fragilaba? Yo nunca he hecho eso. Yo nunca hice eso. Pero ¿te acuerdas, Señor, todas aquellas cosas que yo hacía para merecerme el reino de los cielos? Yo creo que ahora es tiempo de que tú me llames a tu presencia. Y el Señor te preguntará entonces, ¿participaste en el sacrificio de mi gracia? ¿Tomaste parte del sacrificio de mi gracia? ¿Comiste del pan y bebiste del vino? Porque mi Hijo estaba sentado a la diestra mía. Y me despojé de Él para salvarte a ti, que es el único medio de sacrificio que redime al hombre. Y esa es la gracia de Dios. ¿Tomaste parte? ¿Entendiste lo que hice por ti? Porque no quiero que me reclames de lo que tú has hecho. Yo quiero que tú me reclames de lo que yo hice por ti. De manera que cuando nosotros vayamos a la presencia del Señor, de decirle, Señor, yo recibí a Cristo en mi vida. La gracia tuya cayó sobre mí ese día. Y desde entonces no he dejado de vivir a Cristo. Aunque se levantaron contra mí, aunque me atacaron, aunque me blasfemaron, aunque dijeron toda clase de mal sobre mí, Señor, yo mantuve tu gracia. Porque no estaba defendiendo mi propio ser, sino estaba más pendiente en las almas que habían de ser salvos. Por eso me mantuve en tu gracia, que es el Hijo tuyo que fue ofrecido en sacrificio por mí.
Yo quiero que ustedes entiendan. Yo estoy hablando lo más al paso que todos los días para que puedan entender la grandeza de la gracia. Porque muchas veces decimos que la gracia es un don de Dios. Sí, es un don de Dios. Y lo recibimos. Pero no se para ahí, no se queda ahí. Porque la gracia debe de ser como un río, ¿verdad? Que corre y moja todo alrededor para que todo lo que está alrededor cobre vida. Amén. Porque todos nosotros que hemos recibido la gracia estamos plantados junto a aguas de corriente. Y las hojas que caen de nosotros es para la sanidad de las naciones. ¿Hemos mantenido la gracia de nuestro Dios? ¿O hemos dado lugar a nuestras incomodidades, a nuestros enojos, a nuestras frustraciones, a todas esas cosas que no manifiesta la gracia de Dios? ¿Hemos manifestado las amarguras? ¿Qué hemos manifestado? Realmente es lo que debemos de pedir en esta mañana, o de preguntarnos en esta mañana. ¿Qué he hecho con la gracia? ¿Solamente lo recibí o lo di? Porque si la palabra de Dios dice que yo tengo que dar por gracia lo que por gracia recibí, debo de entender entonces que yo tengo que ser un dador de gracia. ¿En qué momento? En todo momento. No, pero pastor, es que tú no sabes, pastor, lo que me ha hecho ese fulano. Gracia sobre gracia. Porque si no vivimos bajo la gracia, vamos a estar andando con cara de limón todo el tiempo. Entonces todos los días vamos a tener que estar reprendiendo una cara de limón. Eso lo decía mi pastor, cara de limón. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Verdad? Porque la gracia tiene que poner un brillo en tu rostro, una sonrisa, una paz, una tranquilidad, un gozo, una ternura. Y tiene que con eso manifestar bondad aún con lo que no se lo merecen. Cuando la gracia te toca, tiene que transformar tu vida de desgracia a gracia. Amén. Y cuando el libro de Efesios escribió acerca de eso, en el versículo 4, empezó diciendo así: pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cómo es Dios? Rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Uno debería de preguntarse, pero ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que yo he hecho de bueno para que Dios me ame tanto? A menos que pensemos que seamos demasiado buenos. Dice, pero Dios, que es rico, es la riqueza de su misericordia y su gran amor que hizo de que manifestara la gracia contigo. ¿No deberíamos nosotros también de ser misericordiosos como eres misericordioso? ¿No deberíamos también nosotros de amar como también Él nos amó? Porque si nosotros no aplicamos eso en nuestras vidas, entonces difícilmente vamos a poder ser graciosos o vamos a poder manifestar la gracia de Dios para con los demás. Dios nos ha llamado a vivir de manera diferente. Tenemos que marcar una diferencia en este mundo lleno de tiniebla, porque la marca que vamos a manifestar en este mundo de tiniebla es luz. Y la luz de Dios se manifiesta por la gracia. Por eso Jesús hacía énfasis en muchas cosas. El que te toma prestado, no le pida que te lo devuelva. Gracia. El que te dé por esa mejilla, dale la otra. Gracia. Porque no se sale la bondad de ti.
no debe de salir, porque tú estás revestido de Cristo. Y en el 5 dice así en el 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y digo entre paréntesis, es por gracia que tú eres salvo. Es por gracia. No, pero pastor, yo fui una persona ejemplar. Yo siempre fui bueno. Y porque la persona piensa que es bueno porque ha tomado notas, ¿verdad? De lo que ha aprendido desde pequeño, de las cosas que para el mundo es malo, es pecado, pero no entendiendo que hay cosas que son peor que robar, matar y fumar y beber. Porque enemistarte con alguien, guardar rencor con alguien, no poder perdonar, son peores que robar, matar. Porque al ladrón Dios le perdona. Aún al que mata Dios le perdona. El que bebía y fumaba, Dios lo perdona y lo limpia, porque su gracia le toca. Pero el que mantiene su corazón entenebrecido contra otro hermano es peor. Porque para Dios un corazón así está muerto. Yo sé que algunos de aquí van a decir, cuando yo salga de aquí, voy a buscar el mejor pressure washer del mundo para lavar mi corazón. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sos salvo. Y luego dice, en el 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Cuántos resucitados hay aquí? Es por su gracia. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿A dónde tú estás sentado aquí en este momento? Tú estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. No, pero pastor, yo no veo las nubes, no. Eso es espiritual. Porque de lo que tú y yo nos estamos alimentando en esta mañana, no es de cualquier alimento. Es el alimento que resucitó al Señor y que nos resucitará también a nosotros en el día postrero. Gloria a Dios. En el 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Diga, un día su gracia me tocó. Yo tengo que dar por gracia lo que por gracia recibí. Amados hermanos, yo sé y he visto cómo la gracia de Dios puede transformar un rostro amargado, un corazón amargado en un corazón de alegría y de gozo. He visto caras de limón transformarse en cara de sonrisa. He visto como la palabra de verdad, cuando toca la vida, los hace libres de todos sus azotes, de todas sus ataduras, y lo hace vivir con gozo. Yo lo he visto.
Y eso es una de las razones por la cual yo no dejo de predicar, porque si la palabra de Dios no tuviera eficacia en las vidas, estaría yo sentado tal vez en mi casa o viajando hoy, porque por cuanto yo veo lo que la gracia de Dios puede hacerle en una vida, yo sigo sembrando gracia. ¿Se acuerdan a Esteban? Cuando Esteban estaba siendo apedreado, aún siendo apedreado, Esteban estaba manifestando gracia. Señor, no les tome en cuenta sus pecados. Gracia. Gracia. Vivir a Dios es lo más hermoso que le puede suceder a alguien que cree. Porque el que cree vive libre, nada lo ata. Está dispuesto a perderlo todo tan solo para mantener la gracia con los demás. Amén. Y el 8 dice, ¿por qué por gracia sois salvos? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obra, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas. Dios preparó una forma para que tú y yo debemos caminar. Y esa forma que Él preparó es en Cristo Jesús. Hoy escuché al pastor Edwin que dice, amén. Amén. Pero lo dice como quiera, aunque tenga la voz afectada. Amén. Porque, ¿cuál es la intención de Dios? La intención de Dios es que el mundo pueda arrepentirse y llegar a la salvación. Y ya hizo el sacrificio. Y el sacrificio de su gracia te tocó, me tocó a mí. Y el trabajo tiene que seguir. Y no puede seguir si la gracia no se sigue manifestando. Porque por gracia soy salvo. La gracia tiene poder para salvar. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? Con la gracia que nos tocó. Pastor, yo siempre invito a la persona que tiene dificultad en su corazón de manifestar la gracia. Y cuando yo digo de manifestar la gracia, estoy hablando de manifestar la bondad. No la bondad de uno, la bondad de Dios. Porque de Él somos revestidos. Y yo siempre le invito, le digo, ¿por qué te es tan difícil? Usa una balanza. Le digo, usa una balanza. Tómate una balanza. Y pon los pecados que tú has hecho contra Dios en una parte y la ofensa que te hizo otra persona en otra parte. Y pésalo. Estoy seguro que nuestra ofensa cae y manda al aire las ofensas que nos han hecho a nosotros. Porque las ofensas que le hemos hecho al Señor va de acuerdo a los años que tenemos, y a veces algunos pecamos 1000 veces al año, algunos 100, algunos 2000. No sabemos. Pero si ponemos cada año
las cantidades. Entonces entendemos que su gracia, cuando nos tocó, borró todo aquellos. Cuánto la gracia que Dios ha depositado en ti puede perdonar a aquel que te ofendió. Yo lo dejo con eso. Y en la intimidad con Dios le tendré que dar una explicación sobre esto. Y no le busque razón, porque para Él manifestar su gracia contigo no busco razón. No te dijo, mira, por lo que tú hiciste no te puedo ser partícipe de mi gracia. Él no lo dijo. Al contrario, Él dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Gloria a Dios. Somos hechura suya, creado en Cristo Jesús. Antes estábamos despojados. No teníamos ni Dios ni esperanza en este mundo. Lo único que teníamos eran las tinieblas de este mundo. Y en estas tinieblas caminábamos tan fácil, con un desenfreno. Nuestros pies corrían y se apresuraban de continuo en hacer lo malo. Amén. Y sucedió que el Señor nos trajo la prédica de la semana pasada. Sin freno. No hay paz. Amén. Llega un momento en que nosotros tenemos que detenernos, mis amados hermanos, y preguntarnos qué estoy haciendo con la gracia que me tocó un día. Es como comprarse el vestimento más caro para ir a una fiesta y guardarlo y nunca ponérselo. Debemos de revestirnos, mis amados hermanos. Meditar todos los días, cada minuto, cada segundo. Señor, ¿qué estoy haciendo con la gracia que me tocó y me dio esa oportunidad de nueva vida en ti? Debemos de hacernos esa pregunta, mis hermanos. ¿Qué estoy haciendo con la gracia? ¿En qué momento es que caigo de la gracia? ¿En qué momento es que me salgo de la gracia? ¿Qué es lo que yo permito que me quite de la gracia tuya, Señor? Si he de manifestar tu rostro, no mi rostro, es tu rostro, Señor. A resplandecer tu rostro sobre mí, Señor. Y el rostro del Señor es un rostro lleno de gracia y de misericordia. En el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 6. Acompáñenme ahí. El versículo 1 dice: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia,
en tribulación, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con almas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocido, pero bien conocido, como moribundo, mas he aquí, vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobre, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Así anda aquel que anda en la gracia de Dios. Nada le borra esa gracia. Nada le borra lo que eres en Cristo Jesús. Si algo le borra, ponga ancla, se dice, ponga una ancla y aférrate a Cristo todos los días para que no manifieste más nada sino aún a Cristo Jesús en tu vida. Sí, pero pastor, para ti es fácil decirlo. Yo no estoy diciendo que es fácil, pero más conocemos de Dios, más sabemos lo que debemos de hacer en Él. Porque debemos de entender, mis amados hermanos, que nuestra condición de vida actual es porque su gracia nos tocó. Su gracia nos tocó. Y cambió lo que éramos para lo que hoy somos. Y de ahí es que debemos de empezar a trabajar para quitar de nosotros todas esas cosas, amargura, enojo, contiendas, disensiones, todas esas cosas que no le da crédito a la gracia de Dios en nuestras vidas. Alguien debería de poder sonreír en la adversidad. Yo sé que a veces es difícil no manifestar gozo, sino tristeza en algunas situaciones. Pero la tristeza que se debe de sentir a una persona llena de gracia es por un alma que no está recibiendo la gracia de Dios. Porque yo sé que muchos de nosotros a veces le brindamos ese amor y esa gracia de nuestro Señor Jesucristo y vemos que la persona no lo agarra. Y al contrario, hasta se vuelven enemigos de uno. Pero eso no quiere decir que yo me voy a caer de la gracia. Porque la gracia no es por obra. La obra que se hace tiene que ser por fe. Porque si estoy haciendo obras, oiga bien, si lo que yo estoy haciendo obras sin la fe, cuando no veo el resultado, me frustro y dejo de hacerle el bien. Pero cuando nosotros obramos por fe y sabemos que es la gracia de Dios que nos mueve, cuando la persona no nos corresponde, mantenemos la gracia porque vivimos de gracia en gracia. Gloria a Dios.
Porque te imaginas que el Señor hubiera dicho, no, ese pueblo, lo que me pone a llorar en el Getsemani. Porque cuando yo veo que me voy a dar la vida por ellos y ellos van a seguir igualito, lo que me provoca es llorar hasta sangre. Yo mejor no hago ni un paso más. Pero Jesús no dijo así. Dice, la gracia se consumirá para salvarlos a ellos. Sí, yo sé lo malito que son, yo sé lo rebeldito que son, yo sé lo difícil que son. Pero como yo soy la única esperanza de que la gracia de Dios les pueda tocar, voy a seguir adelante. Gloria a Dios. Y mientras el Señor cargaba su cruz, miraba a su derecha, a su izquierda, y lo único que veía al pueblo por el cual Él iba a entregar su vida, gritando, crucifícale, pégale más, dale más duro. Algunos de nosotros a veces han dicho, pues tú tomaste tu cruz tú, ¿verdad? Pues hemos soltado esa cruz y dicen, no, ustedes son unos desgraciados, porque mira lo que estoy sufriendo por ustedes y me están pidiendo que me martiricen más. Eso es lo que uno hubiera hecho. Pero su gracia no se desmayó. Se pudo haber caído 3 veces, pero se levantó. Porque el Señor Jesús había entendido que la gracia de Él es la que nos iba a salvar. Y lo más impresionante es la manifestación de esa gracia. Cuando dijo, Señor, no le tomé en cuenta sus pecados, perdónale, porque no saben lo que están haciendo. Somos capaces de decir a alguien que no haya ofendido, Señor, perdónale, porque no sabe lo que está haciendo. O simplemente le decimos, el que se mete con el Hijo de Dios, se tendrá que verlo con Dios. ¿Qué decimos? Eso no es gracia, mis amados hermanos. La gracia es poder ser capaz de sobrellevar las cargas los unos de los otros. De pasar por alto las ofensas. Eso es gracia. ¿Sabe que cualquier manifestación adversaria tiene poder cuando solamente nosotros respondemos a ella? Pero si nos mantenemos en la gracia de Dios, ninguna manifestación tendrá poder para tocar nuestra vida. Porque nuestra vida es tocada cuando por un momento nos separamos de la gracia de Dios. Pero el que permanece en la gracia, permanece en Cristo. Y el que permanece en Cristo, nadie los podrá vencer. Por más inocente le puede parecer, la gracia es poderosa. Entonces deberíamos todos nosotros de ser invencibles. Invencibles. No, pero pastor, tú no escuchaste esa palabra tan fea que me dijo ese hermano. Gracia. Tú no sabes, pastor, la maldad que... Gracia.
Pastor, es que tú no sabes lo que me robó. Gracia. Nada te saque de la gracia. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios. Entonces, pueden decir mal contra ti. Yo no le voy a negar que le duele cuando alguien dice un mal contra uno y uno sabe que no es verdad. Pero dice el Señor Jesucristo, bienaventurado eres cuando dicen toda clase de mal contra ti mintiendo. Gracias. Porque nada debe de separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vámonos a Tito capítulo 3. Versículo 1. Tito 3, 1. No 2, 1 más 3. 3, 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables. ¿Qué pasó ahí? Yo oí a alguien dijo, ay. Que no sean pendencieros. La persona no lo repitió. Sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. No, pastor, esos hombres no se lo merecen nada. Tú tampoco. No se trata de ti. Diga, se trata de la gracia. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿cómo? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Y cómo nos salvó? No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aleluya. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. La cuestión es que podamos permanecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No, pero pastor, la discusión sucedió porque yo tenía razón. Gracias. Pero, pastor, es mi derecho. Gracias. Es la gracia de Dios que cuenta.
ya tus derechos no cuentan, ya tus razones no cuentan, ya nada de esas cosas cuenta. Es la gracia del Señor la que cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no podemos ser piedra de tropiezo. El que no pueda permanecer en la gracia del Señor se vuelve piedra de tropiezo. Porque lleva a la persona a dudar de su propia vida. Lleva no de su vida, sino de su fe. Lleva a la persona a dudar de que Dios es real. Porque si esa persona que anda en los caminos del Señor vive como un desgraciado, ¿dónde está la gracia de nuestro Dios? ¿Dónde está la bondad por medio del cual los hijos de Dios deben de ser revestidos? ¿Dónde está? No, pastor, no. Yo vine en la iglesia, ni usted ni me saluda. Gracias. Hasta con el pastor tienen que tener gracia. Mira, ese pastor se olvida de muchas cosas. Gracias. El hermano Gustavo manifestó gracia para conmigo, porque él me hizo descubrir un problema que yo tengo. Tengo que mirar a mucha gente cuando yo voy a decir esa palabra, porque me miran así. Lo pronunciaste mal, pastor. Es que a veces yo puedo estar hablando con una persona, pero mi mente trabaja de una forma diferente. Y le voy a pedir disculpa y perdón a cualquier persona que yo le haya hecho eso. En un momento, mi mente se conecta con el Señor y ya no escucho lo que tú me estás diciendo. Y en el momento el Señor puede acordarle, mira, ese hermano tiene tal problema. Y sin darme cuenta, te dejo con la palabra en la boca y voy a donde el hermano. Y te dejo hablar porque primeramente ya había dejado de escuchar lo que me estaba diciendo, estaba escuchando la voz del Señor. Y voy al hermano que tiene la necesidad que el Señor me muestra. Y mi hermano aquí ha tenido compasión conmigo por eso. Porque creo que se lo he hecho como cantidad de veces. Pero como él entiende que nosotros tenemos que perdonar 70 veces 7. Él ha manifestado gracia para conmigo. Y si le he hecho eso a cualquier persona, por favor, perdóname. Manifieste gracia conmigo. A veces estoy en el teléfono. Es algo que yo no puedo evitar. Cuando el Señor empieza a hablar a mi corazón, a mi vida, ya estoy conectado. Y estoy en el teléfono, pero estoy solamente agarrando el teléfono. Le voy a decir una cosa más. A veces termino la conversación con la persona. La persona cierra y yo estoy con el teléfono porque no estoy hablando con el Señor, pero estoy hablando no estoy hablando con la persona, pero estoy hablando. Y estoy con el teléfono en el oído. Pero la gente ya se fue. Pero como estoy todavía en una comunicación, sigo con el teléfono. Y a veces es el contrario. Estoy escuchando a Dios, ya no estoy escuchando a la persona. Yo quisiera poder tener control sobre eso, pero no he podido. Mientras tanto, le pido que manifieste gracia para conmigo. Nosotros hemos de vivir a Cristo. Debemos vivir a Cristo. No debemos de tener ninguna razón para salirnos de la gracia. Amén. Sino permanecer en ella. Porque es un caminar que Dios ya preparó desde de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Nosotros tenemos mucha razón para manifestar un momento de amargura, pero eso no debe de afectar a más nadie. La amargura tiene que llevarlo al closet de tu casa,
en la intimidad con Dios, pero no debería afectar a la persona por la cual Dios dio su vida. Amén. Porque hemos de permanecer en la gracia de Dios. Porque no podemos ser piedra de tropiezo. Yo sé que el Señor, si el Señor pudo hablar conmigo, yo sé que habló con mucha gente aquí hoy. Oye, me gustó esa voz, tú debiste predicar hoy para... Proverbios 3, capítulo 3, versículo 3. Proverbios 3:3. Proverbios. Diga, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Nunca. Amén. Y el versículo 21, el mismo capítulo, versículo 21, dice, hijos míos, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Yo quiero que entiendan un poquito más acerca de eso. Dice, no se aparten estas cosas de tus ojos, guárdalas. Guarda el consejo. Y dice, y serán, ¿qué? Vida. Vendrá a ser tu forma de vida. Y como eso viene ya a ser tu forma de vida, será también la gracia en tu cuello. Amén. Dice, entonces andarás por tu camino confiadamente. ¿Por qué? Porque aquel que anda solamente para agradar a Dios y satisfacer la necesidad de los demás, ya no anda buscando protegerse ni cuidarse de nadie. Como le dijeron al Señor Jesucristo, Señor, yo sé que tú no te cuidas de nadie. Porque Él no vino a cuidarse a sí mismo. Y reprendió a Pedro cuando Pedro quiso reconvenirle. ¿Y cómo le reprendió a Pedro? Es que tú no estás poniendo la mirada en la cosa de arriba. Tú lo estás poniendo en la cosa de la tierra. Entonces tú estás haciendo la obra de Satanás. Lo parafraseó un poquito, ¿no? Amén. Porque el que anda en la gracia del Señor anda confiadamente. Amén. Porque ya no está preocupado por lo que le ha de suceder, está más preocupado para que por medio de la gracia por el cual ha sido tocado, manifestar esa gracia por aquellos que lo necesitan. Por eso tú verás que aquel que anda en gracia estará sentado con los pecadores y con los republicanos, ¿verdad? Con las prostitutas, ¿verdad? Porque el que anda bajo el toque de la gracia del Señor no viene a juzgar, sino viene a salvar. Está más preocupado para salvar que para condenar ni para juzgar. Amén. La gracia me tocó. Tengo que hacer de que otra persona reciba el toque de la gracia de Dios. Pero no puede suceder afuera si primero no sucede adentro. Amén. ¿Estoy llorando mucho hoy? ¿Me dan permiso de llorar un poquito más? Es que la gracia me tocó.
Amén. Hebreos, capítulo 12. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario prófano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque, ¿qué sucede? Las cosas que causan en nosotros, está hablando de raíz de amargura. Y la raíz de amargura puede ser desde nuestra infancia. Algo que hemos vivido, una mala experiencia que tuvimos, el primer novio que nos mintió, o la primera novia que no se nos fue con otro, no sé. Usted lo sabrá. Pero esa experiencia dejó en tu corazón algo que nunca permitió que la gracia pudiera fluir. Ya es tiempo de arrancar esas raíces de amargura y dejar que la gracia pueda fluir, porque hay muchos que necesitan de lo que tú tienes. Y lo que tú tienes no puede permitir de que todavía tú estés mirando lo que te sucedió en tu niñez, en tu adolescencia, no importa lo que haya sucedido. El perdón es capaz de borrar eso y permitir de que la gracia pueda fluir. De manera que tú puedas andar confiadamente. Porque si no, vas a estar hambrienta de cosas que tal vez no entiendas. Y ese hambre va a hacer de que tú llegas a un momento como Esaú, tú vendas tu primogenitura para que seas saciado de lo que te hace falta. Yo no sé si alguien me pudo entender. Porque yo sé que muchas veces no escucho un amén, no sé si me entienden, si no me entienden, o si es que la palabra es muy fuerte, pero es necesario entender esto, mis amados hermanos. Que la razón por la cual Esaú vendió su primogenitura es porque tenía una necesidad que ya no podía aguantar. ¿Cuál es la necesidad que tú estás cargando desde pequeño, desde no sé qué, que no se ha podido suplir? ¿Y crees que sea necesario en este momento que tú vendas tu primogenitura? Porque hay en ti una raíz de amargura. ¿Sabe que las raíces de amargura son lo que llevan a la gente a cometer lo peor error? Que llegan a enviciarse con las drogas, que llegan a enviciarse con el alcohol, que llegan a enviciarse con lo que sea, porque necesitan saciar un hambre que tienen. Entonces, la raíz de amargura es un peligro cuando llegamos a sentirnos como Esaú. Dios quiere hacer de cada uno de nosotros una nueva criatura. Pero para llegar a ser esa nueva criatura, la gracia, es necesario que la gracia de Dios sea el que guía nuestra vida. Esa es la importancia de la gracia. Porque lo que hemos recibido por gracia, hemos de darlo por gracia. Dad por gracia lo que por gracia recibisteis. Dadlo por gracia. Entonces el camino que Dios ya predestinó para que nosotros anduviésemos en ella.
Efesios 4, versículo 29. Otra vez van a decir conmigo, ninguna. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia al oyente. Gracias. No, pero pastor, tú no sabes en qué condición yo estaba en ese día. Yo estaba enfadado. ¿Se dice así en español? En Venezuela, en Colombia, ¿todos me entienden? Estaba enfadado. Y, sí, está bien. Te airaste. Pero no deje que el sol se ponga sobre este heno. Gracia. Es la gracia de Dios. Ay, pero pastor, es que yo no sabía cómo acercarme a la persona y decirle, mira, perdóname. Es que yo soy un poquito orgulloso. No, la gracia tiene que superar el orgullo también. Porque tú estás en representación de Cristo, tú no estás en representación tuyo. Entonces, para poder representar mejor a Cristo, tienes que humillarte. Y la humillación te va a facilitar manifestar la gracia. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y el 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y ahí dice en el 31, quítense de vosotros las raíces de amargura, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Gracias. 32. Antes bien. Antes, sed benigno unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gracia es la gracia de Dios. Cuando la gracia te toca, te está dando la oportunidad de que puedas tocar a otros. Gracia. La gracia de Dios es hermosa, es maravillosa. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, y con eso yo termino, escribe Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de tesalonicenses. En Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Y empieza la carta diciendo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Para quién? Eso es gracia. Y dice, Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenido por digno del reino de Dios,
por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda buena obra y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios. Gracias porque un día, Señor, nos tocaste con tu gracia. En el momento en que no sabíamos qué hacer con nuestras vidas, que no entendíamos, Señor, una razón por la cual estábamos en este mundo. No entendíamos nada, ni principio, ni fin, no entendíamos nada, Señor. Tal vez en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, tuvimos ese anhelo y ese deseo de entender, Señor, todas esas cosas. Entonces apareciste tú, Señor, en nuestra vida y nos tocaste con tu gracia. Y nos has transformado, Señor, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y has hecho, Señor, de que pudiéramos llegar a ser ministros de tu palabra, de tu evangelio, donde ministramos no a nuestras vidas, sino a la vida de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, manifestando así, Señor, con todos los hombres, la gracia tuya, Padre. Así te pedimos, Señor, que tu gracia abunde en cada uno, Señor, de manera, Señor, que tu rostro resplandezca en cada uno, y que puedan ver, Señor, la manifestación tuya, Señor, sobre cada uno de aquellos de nosotros que hemos creído, Señor, en tu nombre, que hemos creído en tu gracia, donde refrenaremos, Señor, nuestros labios, nuestra boca, para no maldecir, sino para bendecir, para no reclamar, sino, Señor, dejar pasar las cosas, pasar por alto las ofensas, pasar por alto, Señor, los engaños, pasar por alto todas las cosas, de manera que tu gracia permanezca y que las vidas lleguen al conocimiento de tu verdadera esencia en nosotros. Hoy, Señor, hemos recibido, Señor, tu palabra. Y los atesoraremos, Señor, en nuestros corazones. Porque entendemos, Padre Santo, que por medio de la gracia nos identificamos contigo y tú con nosotros. Que nos lleva, Señor, en este sentir, Señor, una perfecta comunión contigo. Y así, Señor, queremos permanecer. Porque, Señor, así te ha placido rescatarnos, redimirnos, para vivir tu gracia y manifestárselo al mundo. Esta palabra, Señor, que en este día ha tocado nuestras vidas y nuestros corazones, pueda dar fruto, Padre Santo, porque ha caído en buena tierra,
al 100, al 60 y al 30 por uno. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: aleluya. No sé si han podido entender la belleza de nuestro Dios en esta mañana. Esa gracia toca. Esa gracia toca. Queremos darle la bienvenida a Irma Luna. Irma, gracias por compartir ese día. Espero que ese día haya sido de bendición para tu vida. Tenemos testimonio. Vamos a pasar aquí a nuestro hermano Jorge Suárez, que tiene un testimonio que compartirnos. Mis amados hermanos, muy buenos días. Dios los continúe bendiciendo rica y abundantemente. Hoy vengo a contarles algo que siempre me había cuestionado yo mismo, y aparte de eso, en medio de mi atrevimiento, yo cuestionaba a Dios. ¿Por qué no íbamos a más? ¿O por qué no vamos a más? El día miércoles, en esas circunstancias que estamos viviendo, no me alcanzaba la plata para pagar el diésel. El día jueves, día de acción de gracias, me levanto como a las 3, 4 de la mañana. Bueno, me levantan el Espíritu Santo. Yo soy muy poco dado a estar revisando la cuestión del internet y eso. Cuando me levanto a mirar el internet en el teléfono, miro y hay un mensaje que me dice que envíe los papeles de un viaje que desde el 7 de noviembre lo había hecho y a mí no me lo habían pagado. No porque me abunde el dinero, sino que vivo desinteresadamente de las cosas, a tal punto de que ni siquiera me había dado cuenta de que me faltaba que me pagaran ese viaje. Levanto a mi esposa y le digo: mami, mire lo que me está pasando aquí. Llamo a la parte donde me pagan y me dicen: efectivamente, usted no ha mandado los papeles, no le hemos pagado.